Adelante, hermano, su micrófono no está encendido, hermano Manuel. Amén. Sí, solo está esperando que subiera ya el video. Ok. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Bendiciones en esta hora. A todos los que están en el chat y a todos los que van a escuchar este debate más tarde. Reciban bendiciones de parte del cielo y gracias le damos por su sintonía. En esta tarde vamos a estar presenciando un debate entre David Iván y Boris Glenn Soto acerca del tema la Inmaculada Concepción de María. Este debate va a ser un debate pues justo, con tiempos justos, de acuerdo al acuerdo que ellos dos llegaron, con respeto y con altura de hombres, pues con respeto, ¿verdad? Y siempre pues es para la gloria y honra del Señor y que la verdad siempre salga a flote. Para bendición de nuestras almas y bendición de aquellos que están escuchando y que lo van a escuchar después. En esta tarde pues vamos a dejarle a ellos 2 minutos antes del debate, 2 minutos para presentación. Quiero recordarles a ellos en esta tarde, antes de darle el tiempo para que se presenten, que hay reglas en este debate y si se rompen, pues automáticamente pierde el debate la persona. El debate está formulado de la siguiente manera. El formato es 20 minutos de exposición, en la cual no se puede usar para refutar, sino solo para exponer el argumento, por qué yo creo lo que yo creo. Después de estos 20 minutos de ambos, pasamos a 15 minutos de refutación, en la cual pues va a poder el expositor refutar la exposición del contrincante, del exponente. Después de estos 15 minutos pasamos a 10 minutos de contrarrefutación, en la cual se va a usar para refutar lo que el exponente refutó. 20, 15 y 10. No se permiten, pues como le digo, insultos. Si su voz se corta o algo pasa con su transmisión, simplemente paramos el tiempo para darle oportunidad al expositor, al exponente, de volver a entrar o arreglar o ajustar lo que tiene que ajustar, y después le añadimos el tiempo que se perdió. Voy a ser imparcial en este debate, aunque David y yo seamos evangélicos, voy a ser imparcial y voy a ser justo con los dos de igual forma. Recuérdense que este debate va a ser con altura y con respeto. No se permite insultos de ninguna forma, ni palabras diminutivas, ni desprecios, sino que vamos a tratarlos como hombres de Dios para que Dios sea glorificado y que los oyentes sean edificados. Recuérdese que esto no es una pelea de gallos, sino que es un debate formal. Así, habiendo dicho esto, vamos a dejar a David Iván, que es el que va a empezar, con sus 2 minutos de introducción y de presentación, nuestro hermano y amigo evangélico David Iván. Adelante. Muchas gracias, Pastor Manuel Solís. Muchas gracias, Boris, por darme la oportunidad de estar en este canal para poder debatir este tema tan controversial. Bueno, hoy día vamos a estar debatiendo el tema de la Inmaculada Concepción de María, no la impecabilidad de María. Son temas parecidos, pero no iguales. Quiero mandar un saludo al hermano Roberto Isaac, cristiano evangélico, del cual aprendí igual mucho este tema. Al hermano Danito Tocayo, que igual he aprendido mucho de ellos en estos temas. Y bueno, quiero decir que como cristiano evangélico voy a defender la postura de que Cristo es el Inmaculado desde su concepción, pero claramente voy a hacer en mi exposición no refutación a lo que diga Boris, porque yo no sé lo que va a decir Boris. Yo simplemente voy a hacer algunas objeciones y exégesis, y voy a hablar de la morfología de los textos en real como son, y no como a veces lo malinterpretan nuestros amigos católicos. Y bueno, más que nada eso, y un debate con respeto. Esto no se trata para ganar, sino para presentar nuestra doctrina y nuestras objeciones a las diferentes
exposición, y bueno, y cuando ya Boris termine su exposición, yo ahí ya estaré haciendo respuesta a lo que diga Boris, ya estaré tratando de refutar lo que él diga. Muchas gracias, pastor, adelante. Amén, gloria a Dios. Ese fue el hermano evangélico David Iván. Ahora vamos a presentar también a Boris Glenn Soto, que está pues el otro expositor aquí en este debate. Vamos a darle 2 minutos para que se presente. Adelante. Adelante. Muchas gracias, Solís, ¿no? Manuel Solís. Y también a mi amigo David Iván Pérez Tavilo. Pues mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís, de La Paz, Bolivia. Yo soy de la Tercera Orden y pues desde América del Sur vamos a tratar de exponer este tema, que es muy complicado, es cierto, es muy complicado de comprender y muchos se confunden, como decía nuestro amigo David, pues con la Inmaculada Concepción, con la María Siempre Virgen, ¿no? O sea, se confunde mucho esos dos temas. Y pues ahora vamos a tocar la Inmaculada Concepción de María, este tema que es muy interesante, este tema que es muy importante y también es parte de la doctrina y del dogma de la fe de la Iglesia Católica. Pues bueno, mandarles un saludo también a todos mis hermanos católicos, los cuales nos van a seguir, ya sea ahora en vivo o tal vez lo vean posteriormente, pero nos van a seguir. Pues un saludo a todos ellos y también a la familia y a todos los que nos van a escuchar, siempre basándonos en la doctrina que hemos aprendido ya desde un principio, desde el mismo Señor Jesucristo. Bueno, muchas gracias y pues es un placer el compartir con todos ustedes. Gloria a Dios. Así ha escuchado nuestro amigo católico Boris Glenn Soto y damos gloria a Dios por eso. Yo quiero aprovechar antes de que empiece David solo a saludar a todos los que están en el chat, a todos los que van a ver esto después, a todos nuestros hermanos evangélicos y a todos nuestros amigos católicos que van a ver este video. Sin más preámbulo de tiempo, vamos a comenzar con este debate. El primero va a ser nuestro hermano David Iván, el cual tiene 20 minutos para exponer su postura. David puede empezar en 3, 2, 1. Adelante. Bueno, muchas gracias, Pastor Manuel Solís. Bueno, quiero explicar rápidamente que este dogma de la Inmaculada Concepción de María fue declarado dogma por la Iglesia Católica por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, por el Papa Pío IX, como digo, ¿no? En su bula Infabilis Deus. Bueno, más que nada digo eso, y bueno, en el catecismo habla, por ejemplo, en el punto 490 y habla todo eso. Que yo más que nada quería debatir este tema porque, por ejemplo, canales católicos como Tecton, como cosas que dice Fernando Casanova, o ese canal católico que se llama La Fe de la Iglesia, ha mentido mucho sobre este tema. Entonces yo quiero presentar algunas objeciones. Y si me da el tiempo voy a dar los textos donde Jesús claramente es inmaculado desde su concepción y nunca pecó. Bueno, mi primera objeción vendría siendo sobre el texto de Lucas 1:28, donde aparece la palabra griega que charitomene, o llena de gracia o muy favorecida. Bueno, veamos Lucas 1:28 según el texto Nestrala 28, que es el texto más avanzado, que dice lo siguiente en griego: que iselton proseutin hipen heiris que charitomene kukirios metasú, que sería en español, y entrando donde ella estaba, dijo: alégrate, muy favorecida, el Señor es contigo. Que charitomene puede ser muy favorecida o muy agraciada, o como última opción, llena de gracia. Bueno, ahora vamos a la morfología y a la forma de la palabra que charitomene de Lucas 1:28 y a la semántica. Bueno, de acuerdo a la analítica léxico no de Gir Testament de Becker, califica la palabra que charitomene así: es un participio perfecto pasivo nominativo singular femenino. Bueno, lo importante aquí es el tiempo perfecto al participio, que es el modo, y la voz, que es pospasiva. El que es un prefijo que se refiere a un perfecto, y charito, que es la raíz del verbo. Bueno, que charitomene viene de la raíz charito,
O sea, la palabra que jarito viene de la raíz jarito, que es el verbo que nos va a dar el significado de la palabra en sí, que quiere decir agraciar o favorecer. Jarito y el sujeto imeni nos habla del sujeto en femenino. Bueno, este verbo jarito aparece en el Nuevo Testamento 2 veces. O sea que este verbo jarito no es único para María. Este verbo jarito aparece en Lucas 1:28 y no solamente para María, y en Efesios, perdón, en Lucas 1:28 para María y en Efesios 1:6 para todos los cristianos. Ahí se habla de la gracia que ha sido dada a todos los cristianos, a todos los seguidores de Jesucristo. Se le atribuye este verbo jarito y no solamente a María. Y de esto no vamos a decir que todos los cristianos somos inmaculados porque se nos dé la misma gracia que a María, que es el verbo jarito, que es el que da el significado de que jaritomene. Bueno, y como digo, eso no significa que todos los cristianos seamos inmaculados o sin pecado, y obviamente tampoco significa que María sea inmaculada de su concepción. Bueno, ahora vamos a lo que dijo el Papa Juan Pablo II en su audiencia general de mayo de 1996, donde habló de María llena de gracia. Él dijo lo siguiente: la expresión llena de gracia que jaritomene, la cual es un participio perfecto. Bueno, hasta ahí vamos bien. Eso yo lo dije, pero luego el Papa comete una falacia gramatical. Luego el Papa dice lo siguiente: expresa la imagen de una gracia perfecta y duradera que implica plenitud. Bueno, ahí es donde comienzan las falacias gramaticales de los católicos. Comienzan a hacer falacias gramaticales. Ejemplo, en Juan 1:15, en ese texto se dice que Juan el Bautista clamó a la multitud, y aparece Juan el Bautista como crecagen. Ahí aparece el prefijo que indica que el verbo crecagen o clamó a las multitudes está en un tiempo perfecto, igual como en Lucas 1:28 de María, como lo que dice el Papa Juan Pablo II. Pero esto no significa que Juan el Bautista clamó a las multitudes desde su concepción o desde antes de su concepción, o que clamó para siempre, como que es eterno ese clamor que él hace. Obviamente que no, eso sería ridículo, eso sería una falacia gramatical, que es lo mismo que hace la Iglesia Católica. Bueno, ejemplo, ese favor que Dios le dio a María, Lucas 1:28, es una acción. Voy a explicar qué es una acción que se llevó a cabo en el pasado y se hace manifiesta en el presente. O sea, en el presente que el ángel le habló a María, que el ángel saludó a María. O sea, que es simplemente una acción que se realizó en el pasado y se hizo presente en el momento que el ángel le habló a María, nada más. Es totalmente falso decir que totalmente falso decir que es permanente, que ese favor o esa gracia es permanente o que es para siempre. Eso no lo enseña la gramática griega en ese texto. Bueno, que sea una acción que se llevó a cabo en el pasado no quiere decir que ese pasado sea en la concepción de María. Ese pasado podía ser un segundo antes que el ángel hablara a María, o sea, podía ser un segundo antes que el ángel saludara a María, un minuto antes, un día antes, una hora antes, y no necesariamente la concepción de María. Que sea posible no quiere decir que es un hecho. ¿Por qué? Porque el geógrafo que escribió el texto hace más énfasis en el resultado de la acción y no tanto en el momento que se llevó a cabo. Además, es una acción que se hace presente. Es una acción que se hace manifiesta en el presente. ¿En qué presente? En el momento que el ángel le habló a María. Pero eso no quiere decir que sea eterno, que sea para siempre esa gracia o ese favor. Simplemente quiere decir que esa gracia se hizo manifiesta en el presente que el ángel le habló a María. Nada más. O sea, esto no demuestra la inmaculada concepción de María, ya que ese pasado podía ser un segundo antes de que el ángel habló a María y no necesariamente en su concepción. Así que todo lo que dice Fernando Casanova en su video sobre que jaritomene es totalmente falso. Bueno, sigamos con el Papa Juan Pablo II en su audiencia general de 1996, donde reconoció que el verbo jarito no es único para María. Ahí el Papa Juan Pablo II reconoce que ese verbo jarito aparece en Efesios para todos los cristianos. Obviamente el Papa se refiere a Efesios 1:6. El Papa dijo lo siguiente: el mismo verbo en significado de llenar de gracia es usado en la carta a los Efesios para indicar la abundancia de gracia que Dios nos concede en su Hijo. O sea, le está diciendo que el mismo verbo es usado en la carta a los Efesios, hablando de Efesios 1:6 para todos los cristianos. Bueno, como ven, el Papa dijo que ese mismo verbo en significado de llenar de gracia
Aparece en Efesios 6 para todos los cristianos, y no porque todos los cristianos estemos llenos de gracia, llenos de jarito, el mismo verbo que se le da a María, significa que seamos inmaculados sin pecado. Así que es una falacia gramatical lo que dicen algunos amigos católicos. Bueno, jarito, tampoco significa que el verbo jarito, que es la raíz de que jaritomene, jarito, nos va a dar el significado. Bueno, sigamos. Con Lucas 1:28 hay que entender que el pasivo, sabemos que el texto es tan pasivo, significa que la acción se realiza en la persona de María. O sea que María es el objeto que recibe ese favor, esa gracia. Ese que jaritomén, ese jarito. O sea que María recibe esa gracia o favor de Dios, pero María no es dadora de gracia según este texto ni nada de eso, ya que el texto está en pasivo y no en activo. El activo es todo lo contrario al pasivo. Esa acción que se da en María es de una forma pasiva, así que María no es dadora de gracia según Lucas 1:28, como inventa el católico Fernando Casanova, solamente digo. Y bueno, la traducción más exacta para que jaritomene es favorecida o muy agraciada, no llena de gracia. Y el sacerdote católico Guillermo Yuneman traduce como muy favorecida o agraciada. Aquí no se está hablando de ningún cambio de nombre como inventa el católico Fernando Casanova. Que ni debate tiene ese tipo. Bueno, no hay ninguna base gramatical para decir tal falacia. Bueno, quiero decir que toda la morfología que estoy presentando en este debate la pueden encontrar en el glosario de la base de datos de terminología formológica sintáctica de Heiser, año 2005. Esto es totalmente confiable. Bueno, ahora vamos a otros ejemplos de morfologías de participio perfecto pasivo singular femenino, idénticos al de Lucas 1:28 que se le da a María. Eso quiere decir que esa morfología no es única para María. Son muchos los textos con la misma morfología de participio perfecto pasivo nominativo singular femenino. Morfología idéntica a la que se le da a María. Por ejemplo, en Apocalipsis 18:16, ahí se habla de la gran ciudad Babilonia. En la parte donde dice que está adornada de oro la ciudad, ahí se usa el verbo en un participio pasivo perfecto, nominativo singular femenino. Misma morfología de Lucas 1:28 para María. Aquí el que es el verbo queresomene, que habla del perfecto, y somene habla de adornar de oro. Es el verbo de la raíz del verbo mene. Nos habla del sujeto en femenino singular. Bueno, esto no quiere decir, pero esto no significa que esa ciudad de Apocalipsis 18:16 esté adornada de oro desde siempre, o que estará adornada de oro permanentemente, porque sabemos que esa gran ciudad va a ser destruida. Pero esa es la lógica que usan los católicos con Lucas 1:28 cuando le aplican la gramática griega. ¿Por qué? Porque no la entienden, o más bien, ¿por qué? Porque le quieren dar una malinterpretación. Porque ellos quieren idolatrar o quieren subir de nivel a María, y algo que no se puede. Bueno, otro ejemplo, en Juan 1:15, en ese texto se dice que Juan el Bautista clamó a las multitudes. Aparece Juan el Bautista como crecajen. Ahí aparece el prefijo que indica que el verbo crecajen, clamó a las multitudes, está en un tiempo perfecto, igual como en Lucas 1:28. Pero esto no significa que Juan el Bautista clamó a las multitudes desde antes de su concepción, o que va a clamar a las multitudes permanentemente, ni para siempre. Eso sería ridículo. Eso se llama falacia gramatical. Eso mismo hacen los católicos con Lucas 1:28 de María. Otro ejemplo es Hechos 23:3, donde se habla del sumo sacerdote Ananías. En ese texto Pablo le dice: Dios te golpea pared blanqueada. En ese texto es que kionamene, que es igual a un participio pasivo perfecto nominativo singular masculino. En este texto se habla de coniao, de corrupción, pero esto no significa que el sacerdote Ananías sea corrupto desde antes de su concepción, o desde su concepción, ni nada de eso. Entonces esas son falacias gramaticales. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Bueno, ahora vamos a ejemplos con verbo jarito en Salmos 27:16, de acuerdo a la versión griega de Símaco. Ahí aparece la palabra que jaritomenos. Incluso en un libro del canon bíblico del catolicismo
hablo de Eclesiástico 18:17, ahí aparece la misma palabra que se le da a María en Lucas 1:28. En Eclesiástico 18:17 aparece que jarito menos. La única diferencia con Lucas 1:28 es que el género cambia el género, pero que cambia el género no afecta en nada en el significado, para nada. Y en ese Eclesiástico, está en el mismo verbo jarito, la misma conjugación de participio pasivo perfecto. En este texto eclesiástico se habla de un varón agraciado, hombres piadosos. ¿Acaso este varón o los varones piadosos son inmaculados desde su concepción? Obviamente que no, claro que no, ni María tampoco lo fue desde su concepción según Lucas 1:28. Ejemplo, el sacerdote católico Guillermo Yuneman traduce que jaritomenos de Eclesiástico 18:17 como varón agraciado y traduce que jaritomene de Lucas 1:28 para María como muy agraciada. Bueno, ahora vamos a las traducciones de diferentes Biblias, ya padres de la iglesia y eruditos católicos que reconocen que la traducción muy favorecida o muy agraciada es la mejor traducción que se le puede dar a Lucas 1:28. Bueno, primer ejemplo, la Biblia católica del profesor erudito Alonso Scocker del Instituto Bíblico Pontífice de Roma en su Biblia española y en la del peregrino traduce que jaritomene de Lucas 1:28 para María como alégrate, favorecida, prácticamente igual que la Reina Valera y no como la Biblia que usa la mayoría de católicos. Incluso la misma Biblia Católica de Jerusalén de 1985 traduce que jaritomene en Lucas 1:28 como regocíjate, tú que disfrutas del favor de Dios. ¿Qué pasó con la palabra llena de gracia? Yo no estoy en contra de la traducción, pero no es la mejor traducción. Igual la Biblia Católica Latinoamericana, edición 41, ediciones Paulina, traduce que jaritomene en Lucas 1:28 como alégrate, tú, la favorecida. Bueno, muy similar a la Reina Valera. Todas esas Biblias, ninguna de ellas dice llena de gracia. Bueno, sigamos. Juan Damasceno, padre de la iglesia, en su libro 2, capítulo 2, cita a Lucas 1:28 como altamente favorecida. El mismo San Jerónimo se retractó, se dio cuenta de su error de haber traducido llena de gracia en la Vulgata latina y terminó traduciendo que jaritomene en Lucas 1:28 como altamente favorecida. Eso lo encuentran en su carta 23, a Eutequio. También la Biblia Católica New American Bible, la principal Biblia Católica de los Estados Unidos, Norteamérica, traduce que jaritomene en Lucas 1:28 como salve, favorecida y no como llena de gracia. Igual la Biblia New Reisel Standard Version, Católica Edition, traduce que jaritomene en Lucas 1:28 como saludos, favorecida. También Gregorio Tramaturgo del año 213 al 270, casi 100 años antes que la Vulgata latina, traduce que jaritomene en Lucas 1:28 como altamente favorecida. Eso lo encuentran en su primera homilía. Bueno, la Biblia interlineal de griego traduce que jaritomene en Lucas como favorecida. La Biblia textual, que es la más apegada a lo original, lo traduce como favorecida igual. La Septuaginta traduce Lucas 1:28 como favorecida. Es más, el reconocido erudito sacerdote católico Raymond Brown reconoce que muy favorecida es la mejor traducción y es mejor que la traducción llena de gracia. Él dijo lo siguiente: es más conveniente traducir que jaritomene referido a ella en cuanto a favorecida. Bueno, eso está en el nacimiento del Mesías, página 337, ediciones Cristiandad. Bueno, entonces son muchas las Biblias católicas que traducen que jaritomene casi igual que la Reina Valera. Así que ese cuento que dice Luis Toro y otro apologista de que muy favorecía una mala traducción, por el piso. Además que en el original no aparece la palabra griega pleroma o pleres, que significa llena. Así que la palabra muy favorecida es la mejor traducción para que jaritomene. Bueno, ahora vamos al término caire. En Lucas 1:28, conocido como salve o como alégrate. Bueno, en verdad, esto no es ningún saludo a una reina o una emperatriz, para nada. Eso es falso. El término caire solo hace referencia a alegría, nada más. Significa alégrate. Es más, esa es su traducción del original. Caire es alegría. Es más, el mismo Papa Juan Pablo II lo dijo. Él dijo lo siguiente: la primera palabra del saludo del ángel constituye una invitación a la alegría, o sea, la palabra caire.
Bueno, eso lo dijo el 8 de agosto de 1996 en su audiencia también el mismo Papa teólogo Benedicto XVI, ya son dos papas. Él dijo lo siguiente: Caire significa alégrate, lo mismo que digo yo. Eso lo dijo el 18 de noviembre de 2005 en una visita a la parroquia romana de Nuestra Señora de la Consolación. Es más, el apologista católico Frank Morera, al cual muchos católicos siguen, reconoce que este saludo del ángel a María no fue ningún saludo a una reina ni nada de eso. Frank Morera dice lo siguiente: el evangelio de San Lucas fue escrito en griego. Ya te decía Caire María que Jaritomene. Caire es un saludo que Caire es el saludo que San Jerónimo tradujo con el saludo común salve. Bueno, primero notemos que el mismo Fran Morera dice que es un saludo común. Dos minutos, David, 2 minutos. Vale. También él mismo reconoce que salve es solamente una traducción, nada más. Jerónimo es el responsable de este malentendido. Bueno, sigamos con lo que dice Frank Morera. Él después dice lo siguiente: pero como María hablaba griego, el ángel se debe de haber dirigido a ella en hebreo. Le debe haber dicho shalom. Así que ahí lo mismo lo está diciendo el mismo Frank Morera. Bueno, ahora lo más rápido posible, ahora presentaré a algunos supuestos papas o papas de la Iglesia Católica, 8 papas que no creyeron en la Inmaculada Concepción. Tengo 8 papas y tengo muchos padres de la Iglesia y quizás no lo pueda dar. Bueno, el Papa Clemente VI dijo lo siguiente: no estoy dispuesto a jugar. Digo brevemente una cosa, está clara. La Virgen María sí contrajo el pecado original. Eso lo encuentran en el Señor Adviento Sermón. Ahí está, un papa que rechazó la Inmaculada Concepción de María, no creía. El Papa Inocencio también rechazó la Inmaculada Concepción de María. Él dijo lo siguiente: Eva fue generada en pecado, dio a luz en pecado. María fue generada en pecado, Eva fue generada sin pecado y dio a luz en pecado. María fue generada en pecado, ojo, en pecado, pero dio a luz en pecado. Bueno, a ver, bueno, otro papa, bueno, también dijo lo siguiente, el mismo papa. Bueno, dijo lo siguiente, bueno, quiero explicar que por cosa de tiempo no voy a leer toda la fuente. El Papa León I rechazó la Inmaculada Concepción. Eso está en su sermón 25, la Navidad. El Papa Gelasio I también, eso lo encuentra en Dicta ad Pelagio Heiresin. Ellos dicen que solo Cristo fue concebido sin pecado y nada dicen de María. También el Papa Gregorio el Grande en su libro 7 Epístola 30. También el Papa Inocencio V, él dijo que María sí contrajo el pecado original. O si no, el sacrificio de Cristo no sería universal. Eso lo encuentran en su comentario sobre Sentencias de Pedro Lampardo, libro 3, Ditención 3, artículo 1. Gracias. Tenía más, pero no se puede ni más. Ok, apaga tu micrófono, David, gracias. Ok, escucharon la exposición de David Iván. Ahora vamos a seguir con nuestro amigo Boris, el cual tiene 20 minutos, igual que David. Y también te voy a avisar 2 minutos antes que se te acabe el tiempo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Listo? No, sí, no te escucho, claro. No sé si estás ahí. Ok. Comienza en 3. Hola, 2, ¿me escucha? Sí. 3, 2, 1. Okay. Ahora. Ok, bueno. Hemos escuchado hablar a David Iván sobre varios aspectos y se ha ido más a hacer fábulas y ha dicho muchas cosas sobre el pasaje de 1.28 de Lucas. Y con respecto a lo de Quejaritomeni o Quejaritomene, como él lo quiera llamar, pero la pronunciación real es Quejaritomeni, pues vamos a leerles el texto en que Isilfin Angelus prosafieni y pungiere Quejaritomeni u Kyrios mel sus ebluyumenici ginexin. ¿Qué significa el término Quejaritomeni? Significa llena de gracia. Y él mismo lo dijo. Uno de sus significados, dijo él, sí, y aceptó que significaba llena de gracia. Vamos a hacerles y vamos a explicarles así de una manera más fácil y sencilla a lo que ustedes puedan entender. Y les voy a resumir porque este tema también podría ser muy amplio. Miren, en la parte de la gracia que nosotros conocemos como gracia del Señor,
podemos ver que es la fuerza del Espíritu Santo que justifica a nosotros, nos justifica para la salvación. ¿Qué es lo que justifica a nosotros? Nuestros pecados. Y cuando le dice el ángel a María en Lucas 1:28, llena de gracia, le está llamando que es llena de ese don salvífico del Señor. ¿Cómo? Él nos presentaba, y vamos a leerles Efesios 1:6, lo que dice. Vamos a irnos primero a las Escrituras. Efesios 1:6. Vamos a revisar lo que verdaderamente nos dice. ¿Es refutación o oposición? Dice de esta manera. Sí, esta es una introducción. Efesios 1:6 dice de esta manera. Para alabanza, dice, de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. Ese es Efesios 1:6. Tal vez él quiso decir Efesios 1:3. Bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Y luego viene Efesios 1:4. En Cristo Dios nos eligió antes, y esto ténganlo en cuenta, antes de la fundación del mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha, inmaculados. ¿A quiénes los ha elegido? A los santos. ¿Cómo? Por medio de este Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. A estos santos. Parte de estos santos es María. Y María es la que es llamada antes de que naciera. Y esto, ténganlo bien en cuenta, antes de que venga el Señor nuestro Cristo Jesús aquí en la tierra, pues esta misma María ya era denominada como llena de gracia. O sea, llena de ese don salvífico, llena de ese don que justifica nuestros pecados, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1:28. Y les quiero explicar de este modo, de un modo sencillísimo. Y él hablaba de griego y vamos a pasar esa parte. Y también es parte de mi exposición y en lo que creemos. Les voy a leer más antes Lucas 1:28, ya para hacer la introducción de este tiempo que tengo. Y luego les vamos a decir en qué nosotros creemos con respecto a María Inmaculada. Bien, permítame, Boris, voy a pasar tu tiempo, repito. Solo quería dejar en claro, Boris, que esto solo es exposición, o sea, solo exposición. Recordamos que no íbamos a decir este dijo esto dijo lo otro, él dijo esto, porque eso quedamos de acuerdo, solo exposición. Ya en tu tiempo segundo puedes refutar lo que David dijo. Ok, amén. Entonces sí, vámonos. Sí, gracias. Pausé tu tiempo y... gracias por la aclaración. Amén, gracias. Ok, gracias por la aclaración. Bueno, vamos a ver que en el catecismo, en el numeral 490, de la Iglesia Católica, te dicen lo que nosotros creemos. Y según a esto y en armonía, esto vamos a defender todos nuestros argumentos que nosotros podamos dar. Miren, el Catecismo 490 de la Iglesia Católica dice de esta manera: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de la misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia, lo que habíamos dicho, y lo que también está establecido en el verso griego, pueden verlo, ya se los he leído en griego, pues pueden ustedes constatar lo que significa llena de gracia, llena de este don salvífico de Dios. En efecto, para poder dar asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios, lo que decíamos. Era necesario que esta virgen, que esta madre de Dios, deba ser poseída totalmente por la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? Es ese poder de justificación ante el pecado. El pecado no tiene poder sobre la gracia. La gracia viene a salvar al hombre del pecado. Y cuando decimos, María, eres llena de gracia, estamos diciendo que es llenita, que no cabe ni una pizca de pecado en ella.
que no cabe ni una pizca de ese error, de esa transgresión, ni por sus actos, ni por el pecado heredado, porque es llena de gracia. Y eso entiéndase bien. 491 dice, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María llena de gracia, vuelve a repetir en Lucas 1:28, como decíamos, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en el año 1854 por el Papa Pío IX. Dice de esta manera, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención de los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Entonces, en atención a los méritos de este Señor Jesucristo, que este Señor Jesucristo era sin mancha, inmaculado, necesariamente la madre de este Señor tenía que ser sin mancha, o sea, llena de gracia. A eso nosotros llamamos la Inmaculada Concepción de María. María siempre, siempre inmaculada, o sea, sin pecado alguno. María no tenía ni una pizca de pecado en ella. Y las Sagradas Escrituras no te van a decir en todo el Nuevo Testamento de que María era pecadora, o de que María había cometido algún pecado, o de que María tenía el pecado original. No te lo van a decir. E incluso te van a decir una distinción entre todas las mujeres. Bendita entre todas las mujeres, te dice. Lucas 1:42. Tú puedes verlo, amigo que me estás escuchando. Isabel le dice a María y confiesa con su boca, poseída por el Espíritu Santo, le dice, bendita entre las mujeres. Entonces, esta María tenía el bien en ella, no como todas las mujeres. Las mujeres podían pecar, podían errar, pero no María. María era bendita entre todas ellas, entre las mujeres, entre el género femenino. Era bendita María. Entonces, esta es la Inmaculada Concepción de María. O sea, María preservada desde un principio, pensada, y esto lo vamos a ver también, desde cuándo la pensó el Señor Jesucristo, si fue antes del nacimiento de María o fue después del nacimiento de María. Vamos a ver que en los pensamientos de Dios y en los designios de Dios ya estaba pensada, ya estaba para ese plan salvífico de Dios, para ese Mesías que iba a venir, una madre pensada. Y esta madre tenía que ser sin mancha, como lo dice el ángel, llena de gracia. Antes de que el Señor Jesucristo estuviera en el vientre de María, ya esta sierva del Señor, esta esclava del Señor, era considerada como llena de gracia. Vamos a leer el numeral 492, dice así, esta resplandeciente santidad de todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. Esto lo hallan en el Lumen Gentium, en el capítulo 56. Le viene toda entera en Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo, más que ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en el antes de la creación, incluso del mismo mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor. Lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. Los padres de la tradición oriental, y esto que se le clave
a David Iván, los padres de la tradición oriental llaman a María Madre de Dios toda santa, o sea, Panagia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Lunem Gentium, el 56. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Entonces, esta María ha sido preservada desde un principio, ha sido planeada, ha sido pensada desde antes de su nacimiento. Y esto lo vamos a encontrar, claro que sí, en la Biblia. Esto se encuentra en la Biblia. Vamos a irnos a Isaías 7:13 y 7:14. Vamos a leer el libro de Isaías. Vamos a leer este profeta. Isaías 7:13 y 14. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y tenemos mucho más todavía que compartir con ustedes. Muchos pasajes más que ustedes pueden ir buscando, pueden ir encontrando, que nosotros vamos a darles esos textos. Isaías 7:13 y 7:14 dice de esta manera. Escuchen atentamente. Dice así. El Señor pues, perdón, vamos a leer desde el 13. Entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios. El Señor pues les dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta Virgen María ya estaba pensada y ya sabían de qué linaje iba a venir. Ya estaba pensada por el Señor nuestro Dios, antes de su nacimiento inclusive de ella misma. Entonces, cuando el ángel le dice, llena de gracia, antes de que tenga a Jesucristo dentro de su vientre, pues se refiere precisamente a eso, de que desde antes Él la pensó, desde antes Él la eligió como madre de su Señor. En esto los católicos creemos. Y vamos a exponerles también otra parte que es igual de importante, y esto quiero que se les grabe también, y es un documento oficial. Es verdad que el dogma ha sido promulgado y ha sido establecido en el año 1854 por el Papa Pío IX, pero vamos a ver desde qué año viene esta tradición. Esta tradición apostólica, esta tradición de la Iglesia, no viene de reciente, o sea, no es de reciente conocimiento, sino que esto ya era tradición en la Iglesia. ¿En qué año? En el año 100. Los documentos también expresados por el mismo Papa Juan Pablo II en el año 1997. Nos hablaba mucho de Juan Pablo II, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice Juan Pablo II en el año 1997 y vamos a ver los textos reales. El texto real, el libro real que nos afirma que María era sin tacha, sin mancha, o sea, inmaculada. Vamos a irnos al Transitus Mariae, así se llama en latín, el libro, del siglo número 2 hasta el siglo número 3. Desde ese entonces ya se había escrito esta tradición. Desde el siglo número 2 ya estaba escrito. Y miren, antes de ser escrito, tenía que ser siempre transmitido vía oral, o sea, por tradición oral. Antes de que estuviera escrito las cosas, los dogmas o las creencias, la doctrina, la enseñanza, siempre tenía que venir la tradición oral antes de eso. Vamos a presentarles este documento en el capítulo 1, en el versículo 8. ¿Qué es lo que nos dice? Dice así: celebremos su presencia cuando su madre fue transportada el día que él había preparado a sus elegidos y bien amados, y que no debe nunca dejar de existir. Reconozcamos su potencia para aproximarnos a sus ángeles celestes y a sus elegidos terrestres, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, fieles,
Fieles vivos y muertos, saludemos a la que ha sido puesta por encima de todas las mujeres, la Virgen, y resalten esto, la Virgen sin tacha. Adornemos a aquel que ha tomado de ella su cuerpo, para que ni su divinidad ni su humanidad sufriese cambio en otra naturaleza o sustancia, sino para que fuese, según dijo el profeta Isaías, como una palmera saliendo de una tierra árida. Antes de que venga el protestantismo, antes de que venga David Iván, antes de que venga Eduardo Gutiérrez, antes de que venga Martín Lutero, ya se creía en esta tradición. Ya se conocía esta tradición y podemos ver en el siglo VI, podemos ver en el siglo VII y les podemos demostrar cuándo y dónde se creía esta misma tradición de la Inmaculada Virgen María. Inmaculada Concepción de la Virgen María. La Virgen ha sido preservada sin tacha, sin mancha. Lucas 1:28 nos va a decir eso precisamente, que María es llena de gracia. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano, para poder exponerles un poquito más acerca del griego? Le quedan 3 minutos ahorita, cabalito. Ok, entonces no vamos a poder exponer. En la siguiente será. Pues bueno, habíamos dicho que esta Virgen María ya ha sido pensada desde antes de antes, como por eso es que este mensaje se les ha transmitido a los profetas y estos profetas lo han establecido en sus libros. Y este libro de Isaías nos dice plenamente que la Virgen ya estaba pensada, ya estaba destinada, o como ellos dicen, los calvinistas, predestinada. Por eso es que Martín Lutero mismo aseguraba que María era sin mancha. En sus primeros sentimientos, Martín Lutero tenía una alta estima a la Virgen María y decía que esa Virgen María era sin mancha. Vamos a darles patrística en la siguiente y vamos a darles griego y vamos a refutar todo lo que el amigo David ha dicho. Y espero que se hayan quedado con esta explicación que ha sido lo más sencillo posible para que todo público pueda entender. 2 minutos. Y pues es lo que nosotros, los católicos, creemos. Vamos a ver que en Lucas 1:42, vamos a irnos a Lucas 1:42. Lucas 1:42. Para terminar esta primera parte, pues vamos a ver que nadie puede decir cosas malas de María, o que María era pecadora, o que María tenía pecado alguno. Nadie puede atribuirse esa potestad, porque María es bendita, es bendecida por el mismo Señor, por la misma Isabel, apoderada con el mismo Espíritu Santo. O sea que a través de la boca de Isabel hablaba el Espíritu Santo y le decía, bendita tú entre las mujeres. O sea, nadie puede decir que María era una pecadora, era una bendita, bendecida. Vamos a ver Lucas 1:42, habíamos dicho, y vamos a leer lo que dice. Dice de esta manera. Pongan mucha atención. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, María, la madre de nuestro Dios, Jesús, la madre de Jesús, es bendita. No puede decir David, no puede decir nadie que María era una pecadora, porque es totalmente bendita y lo dice el Espíritu Santo. Tiempo. Y también lo dijo él. Gracias. Gloria a Dios. Hemos escuchado ahora pues, la exposición de nuestro amigo católico Boris Glenn Soto. Para los que van entrando, el debate es sobre la Inmaculada Concepción de María. Ya los dos expositores expusieron pues, sus puntos de vista y sus argumentos en los primeros 20 minutos cada uno, estos primeros 40 minutos, 20 y 20. Ahora vamos a entrar en lo que es la sección de refutación, en la cual cada expositor va a tener 15 minutos
para refutar lo que su contrincante, su oponente, expuso. Gloria a Dios. Vamos a dejar a nuestro hermano David Iván con los primeros 15 minutos 15 minutos de refutación en este momento. ¿Listo, hermano David Iván? Más que listo, totalmente listo. Ok, entonces comienza su tiempo en 3, 2, 1. Adelante. Muchas gracias, mi hermano. Qué fácil refutar a mi amigo Boris. Primero que nada, mi amigo Boris ya faltó al debate. Me empezó a tratar de refutar desde el principio, cosa que ni siquiera supo hacer. Él dice que yo dije que, que llena de gracia, que Jaritomen es llena de gracia. No, yo dije que la mejor traducción para que Jaritomen es muy favorecida, muy agraciada. ¿Como quién? Como lo dijo el erudito católico Raymond Brown, y en mi exposición di las fuentes reales de este erudito católico. Guillermo Yuneman también lo explicó, un sacerdote católico experto en griego koiné. Dio un montón de padre de la iglesia, Biblias católicas que traduce muy favorecida. Y es más, yo te voy a decirte algo, Boris. Léeme en el texto griego si aparece la palabra griega pleres o pleroma. Esa es la palabra llena. No está en el original. Entonces la mejor traducción no es llena de gracia. Ahora, si tú dices que la palabra llena de gracia o lleno de gracia significa que estar sin ningún pecado por ninguna parte, bueno, entonces tú crees que las personas, los hombres piadosos, el hombre agraciado, como traduce el católico Guillermo Yuneman de Eclesiástico 18:17, son inmaculados sin pecado. Los hombres piadosos que tienen piedad de los demás no tienen pecado, según la lógica de mi amigo Boris. En Eclesiástico 18:17, libro de los católicos, del canon católico, ahí aparece la palabra griega quejaritomenos, que es un participio perfecto pasivo nominativo singular masculino. La única diferencia es el género, pero el género no cambia el significado, a menos que mi amigo católico me dé gramaticalmente, me demuestre gramaticalmente que cambia, lo cual es falso. Entonces están en la misma morfología idéntica, y esto no significa que estos hombres sean inmaculados. ¿Qué más? Así que llena de gracia no significa eso. Y él dice que yo me equivoqué en Efesios 1:3. No, es Efesios 1:6. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo incluso el Papa. ¿Y qué cosa es? Ahí aparece el verbo jarito, que es para todos los cristianos. Y eso no significa que todos los cristianos seamos inmaculados. Ahora, con la palabra gracia para justificar es haris. Y aquí se está hablando de jarito, que en realidad su mejor traducción es favor. Bueno, también él me da supuestamente un documento del siglo II de la Inmaculada Concepción. No, amigo, una cosa es la impecabilidad de María y otra cosa es la Inmaculada Concepción. En ese tiempo, en el siglo II, habían padres de la iglesia que creían que María nunca pecó en su vida, pero que nació con pecado, que fue concebida, perdón, con pecado original, como Tomás de Aquino, que bueno, ya más adelante, San Agustín, Orígenes. Y yo te voy a darte padre de la iglesia. Quizás tú me des padre de la iglesia a favor, pero yo te doy en contra. Y tú tienes que darme una fuente del primer siglo donde se diga María fue concebida sin pecado, no donde diga que ella no pecaba, porque no donde diga que ella no pecaba, porque una cosa es la impecabilidad de María, y eso lo saben muchos católicos, y otra cosa es la doctrina de la Inmaculada Concepción. Son parecidas pero no iguales. Por ejemplo, te voy a darte a San Agustín, que dijo lo siguiente: María, descendiente de Adán, murió por el pecado. Eso lo encuentran en su comentario sobre Salmo 34. Otra fuente lo da por exposición, Salmo 35:14, Nec Advent. Es más, incluso la página católica Agustinos Hipponensis lo reconoce, presenta la fuente como comentario sobre Salmo 34:2-3, Agustinos Hipponensis. Es más, el mismo Papa Juan Pablo II, Borito, mismo Papa Juan Pablo II reconoció que San Agustín no creía en la Inmaculada Concepción de María en su audiencia general del miércoles 5 de junio de 1966. Lectura capítulo 5:1. También lo reconoce el teólogo católico Gustavo Daniel, graduado de la Universidad Católica Argentina Districta Gregoriana. Bueno. También el mismo fue refutado totalmente en este tema de Agustín, el apologista José Miguel Array. Ahora, lo que creía San Agustín era que el único que fue concebido sin pecado fue Jesús, y que María no pecó en su vida, pero que sí contrajo el pecado original en el principio. Y aquí lee el texto, que ya di la fuente donde lo pueden encontrar. Entonces, hay gente que puede creer en la impecabilidad de María, de que ella fue sin mancha, sin arruga en su vida, pero que en la concepción tuvo pecado original, pero luego, antes de nacer, Dios la limpió, como creía, por ejemplo, Tomás de Aquino,
Tomás de Aquino, a ver, déjenme leer Tomás de Aquino. A ver, Tomás de Aquino dijo lo siguiente: la Virgen María sí contrajo el pecado original. Eso lo encuentran en Suma Teológica, cuestión 27, artículo 2, las objeciones. También Aquino dijo que solo Jesucristo murió por María en la cruz para salvarla, o el sacrificio de Jesucristo no sería universal. Eso lo encuentran en Suma Teológica, cuestión 27, artículo 2, a las objeciones 2. Y esto lo reconoce incluso la página de apologética católica Holjar. Así que esto no es nada nuevo. Te puedo dar Orígenes, Anselmo, Ambrosio de Milán, te puedo dar un montón de padres de la iglesia que jamás creyeron en la Inmaculada Concepción. Así que no me vengas con el cuento de que fueron los protestantes. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, en su homilía 17 sobre Lucas, dijo lo siguiente: María pertenece al número de aquellos a quienes Cristo profetizó que debían de ser escandalizados en él como los apóstoles. También ella estaba preocupada por la catástrofe de la cruz, y era necesario que así ella pecara hasta un cierto punto para que ella también pueda ser redimida por Cristo. O sea, Orígenes creía que María pecó. Así que no me vengas con el tema de los padres de la iglesia. Dame fuentes del primer siglo, no del siglo II. Y en el siglo II se cree la impecabilidad de María, pero ellos creían que María fue limpia después antes de nacer. Así que tú tienes que darme un texto que diga, una cita que diga María fue concebida sin pecado, o si no, no sirve. También tú me hablas de gramática griega, creo que ni siquiera entiende. Esa acción del jarito en el griego original, en Lucas 1:28, es una acción que se llevó a cabo en el pasado y se hace manifiesta en el presente que el ángel habló a María. Te estoy hablando gramaticalmente. Ese pasado, el geógrafo que escribió el texto hace más énfasis en el resultado de la acción y no tanto en el momento que se llevó a cabo. Ese pasado podía ser un segundo antes que le hablara María, que el ángel le hablara a María, un minuto antes que el ángel le hablara a María, un día antes que el ángel le hablara a María, y no necesariamente su concepción. Lo que tú estás diciendo es una falacia gramatical, amigo Boris. Y otra cosa, tú me das el catecismo, con todo el respeto, el catecismo no lo apoya la gramática griega. Lo que te estoy diciendo, gramática griega, que Iselton, Proseutin, Ipen, Heiris, Q, que Jaritomene, Kyrios, Metasú. Ahí el texto está en un participio perfecto pasivo nominativo singular femenino. Además, yo te presenté muchos textos que están en la misma morfología y no significa que Juan, por ejemplo, cuando aparece como crecajen, haya, por ejemplo, haya clamado las naciones desde antes de su concepción. Pero lamentablemente esa es tu tipo de lógica que no tiene ningún raciocinio. No te entiendo. Bueno, y sí, María fue llena de gracia. Quiero decir que María fue bendita entre todas las mujeres. Yael igual, en Jueces 5:24, bendita sea Yael, esposa de Heber, del Kenita, bendita entre todas las mujeres de Israel. Obviamente María fue más bendita, pero no porque ella sea santa sin pecado, sino porque tuvo a Jesucristo en su vientre. Ahora, tú dices una falacia que María para tener a Jesús tenía que ser sin pecado, porque Jesús no podía estar en una mujer pecadora. El catecismo dice que Dios tenía que bastarla, llenarla de gracia desde su concepción, cosa que gramaticalmente no se demuestra, para poder tener a Jesucristo a María. Bueno, yo te pudiera decir que la mamá de María, para tener una mujer inmaculada como María, una santa como María, tendría que ser inmaculada también sin pecado para poder tener una mujer inmaculada en su vientre. Y también te diría que la mamá de María, para tener a la mamá de María, que también es inmaculada, siguiendo tu lógica, también tendría que ser inmaculada, y seguiríamos hasta la tatarabuela hasta llegar a Eva, lo cual sería ilógico y ridículo. Dios, así como tú dices que guardó a María del pecado original, lo cual es falso, Dios al que guardó del pecado original fue a Jesucristo. Bueno, tú también hablas de Lutero, hablas ni siquiera de lo que no sabes. Bueno, Martín Lutero no creía en la Inmaculada Concepción de María como lo ve mi amigo Boris. Por ejemplo, él en su sermón en el Día de la Concepción de la Madre de Dios en 1527, él habla que sí, que el alma de María era inmaculada, pero él no creía lo mismo que los católicos. Él creía que el alma de María solamente fue inmaculada, pero no su carne. Entonces él creía una cosa diferente a la Iglesia Católica. Bueno, por ejemplo, él dice lo siguiente en su sermón el Día de la Concepción de la Madre de Dios 1527, porque su primera concepción fue sin gracia, hablando de la carne, pero la segunda estaba llena de gracia. Así que, brother, no te sirve de nada. Además,
Además, Lutero terminó reconociendo que María fue concebida en pecado. Por si usted no lo sabe, después se dio cuenta de su error. Él dijo lo siguiente, así que Boris, no lea solamente lo que te conviene. Él dijo lo siguiente. María ha sido concebida en pecado. Eso lo encuentran en el sermón de Martín Lutero de 1534 de Martín 38, perdón, de Martín Lutero. Así que mi amigo católico, no hables cosas que no sabe, o sea, no hables de lo que no sabe y eso lo sacaste de una página de Google. Otra cosa que también hablas, la gramática griega, quiero que me muestre qué significa que esa acción se llevó a cabo en el pasado y se hace manifiesta en el presente. No hay ninguna forma de mostrar que es permanente ni nada de eso. Así que totalmente equivocado. ¿Qué más dices tú? Tú también me hablas de que Dios pensó a María desde antes de la fundación del mundo. Claro, la pensó como nos pensó a todos los cristianos. Dice en Efesios 2:10, las cuales Dios preparó la obra de antemano para que anduviésemos en ella. Hablando de Efesios 2:8, dice, porque por gracia habéis sido salvados, hablando de los Efesios. Dios tenía desde antes de la fundación del mundo en la mente a los Efesios y que Dios le preparó obras para que ellos anduviesen en esa obra. Pero eso no significa que sean inmaculados. Dios tenía en la mente a María para que ella tuviese a su hijo en su vientre, nada más, Boris. No tiene nada que ver que ella es llena de, inmaculada desde su concepción ni nada de eso. ¿Qué más me das tú? A ver, bueno, tú dices que no podían nacer de una pecadora según el catecismo. Bueno, yo te digo que la María tampoco podía nacer de una pecadora como es la mamá de María, a menos que tú me digas que ella no tenía pecado. Pero así seguiríamos sin parar. Así que me gustaría que defiendas ese argumento. Te presenté casi 8 papas que rechazaron la Inmaculada Concepción de María. Te presenté que ellos dijeron claramente en la posición, y lo pueden buscar, de que María sí contrajo el pecado original. Así que ahí están tus papas, ahí está San Agustín, ahí está Tomás de Aquino, ahí está Orígenes y te lo leí. Entonces tú dame algo del siglo I, no me interesa el siglo II, además que el siglo II simplemente se habló de la impecabilidad de María y no eran todos tampoco. ¿Qué más tú hablaste? Bueno, tú me hablas del Papa Juan Pablo II, bueno, pero a ti no te conviene cuando el Papa Juan Pablo II, en una de esas audiencias, y te lo leí en mi posición, dijo que la palabra caire simplemente significa alegría, alégrate. Benedicto XVI dijo lo mismo y te lo leí. Entonces no significa Dios te salve, que es una traducción del latín que la hizo Jerónimo y se equivocó, y te demostré que él mismo se retractó diciendo que la mejor traducción es altamente favorecida y no llena de gracia. Y bueno, voy a tratar de buscarte donde el Papa Juan Pablo II dice que el mismo verbo jarito aparece en Efesios 1:6. Déjame ver si lo encuentro, pero yo te lo leí la posición y también lo puedes buscar. No, mira, te quiero llevar a tu misma lógica, mala lógica de participio perfecto pasivo nominativo singular femenino de Lucas 1:28. Por ejemplo, en Juan 1:15, en ese texto se dice que Juan el Bautista clamó a la multitud y aparece Juan el Bautista como crecagen. Ahí aparece el prefijo que indica que el verbo crecagen, clamó la multitud, está en un tiempo perfecto, igual que el que tú hablas de esa gracia que recibió María, que ese favor. Pero esto no significa que Juan el Bautista haya clamado a las multitudes desde antes de su concepción, o desde su concepción. ¿O acaso tú crees eso, Boris? Si tú sigues esa lógica para Lucas... 2 minutos. Si tú crees esa lógica para Lucas 1:28, también tienes que aplicar la misma lógica a Juan 1:15, Boris. O si no, eso sería totalmente inválido y sería sucio de tu parte. También otro ejemplo, en Apocalipsis 18:16, ahí se habla de la gran ciudad Babilonia. En la parte donde se dice que está adornada de oro la ciudad, ahí se usa el verbo en un participio pasivo perfecto nominativo singular femenino. Morfología idéntica. Pongan la lupa, idéntica a la de Lucas 1:28 para María. Ahí donde la misma morfología de Lucas 1:28. Aquí el que es el verbo que eresomene, que habla del perfecto, y somene habla de adornar de oro. Es el verbo, es la raíz del verbo mene, no habla del sujeto en femenino singular. Pero esto no significa que la ciudad que está adornada de oro en Apocalipsis 18:16 esté adornada desde siempre o desde antes de la fundación del mundo. Tampoco significa que va a estar adornada para siempre, como tú dices que ese favor que tiene la misma morfología de Apocalipsis, ese favor que recibió para María es permanente. La misma morfología se le da a Apocalipsis y no se refiere que esa ciudad
sea adornada para siempre, porque sabemos que esa gran ciudad, Babilonia, va a ser destruida. Si según algunos eruditos católicos, esa ciudad ya fue destruida. Así que, Boris, pésima tu morfología, pésima tu gramática, explícame eso de una acción que se llevó a cabo en el pasado y se hace manifiesta en el presente. Y te presenté las pruebas de los léxicos que dicen. Yo quiero que tú me digas en qué léxico tú estás hablando. Yo te dije, de la base de datos de morfología sintáctica de Heiser año 2005. Ahí están las pruebas. Tú dime cuál para poder buscarla aquí en el computador. Más que nada eso, Boris. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Tú tienes que presentar que por qué María podía nacer sin inmaculada en una mujer pecadora como su madre. Tiempo. Muchas gracias, pastor. Amén. Hemos escuchado la refutación de David Van. Ahora vamos a seguir con el tiempo de Boris Glenn Soto, el cual tiene también, igualmente como David, 15 minutos para refutar. Igualmente como David, le voy a decir cuando le queden 2 minutos para acabar. Bendiciones y adelante en 3, 2, 1. Ok, gracias. Me parece gracioso la de que lleva a cabo este debate. Hemos escuchado hablar muchas cosas y dando vueltas para querer marear a la gente del significado específico de la palabra, o mejor dicho, de la frase llena de gracia, o quejaritomeni. Vamos a hablar con fuentes, David. Vamos a hablar con fuentes. Y se nota que también el padre Luis Toro ha calado muy profundo en el resentimiento de los protestantes, se podría decir, porque hasta sus mismas frases van copiándole. Eso es bueno. Vamos comenzando por algo bueno. Vamos a ir a la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, en Lucas 1:28, dice: Et ingressus angelus ad cam dicit, ave gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus. Gracia plena, plena de gracia. Que la gracia plena estaba en María, que la plenitud de la gracia estaba en María. En la Biblia de Jerusalén vemos de esta manera: y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. En la Biblia, Dios habla hoy, que también ha sido compuesta con la ayuda de algunos protestantes, dice de esta manera: el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve llena de gracia. En la Biblia latinoamericana, llegó el ángel hacia ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, llena de gracia. Nuevamente, la Biblia Nova Vulgata de la Iglesia Católica nos dice de esta manera: Lucas 1:28, et ingressus ad cam dicit, ave gracia plena. Entonces ahí vemos otra vez la plenitud de la gracia. En la Santa Biblia, así se llama la Biblia, la Santa Biblia, Lucas 1:28 dice, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Otra vez, la frase llena de gracia. En la Biblia Sacra y del italiano dice de esta manera, entrando de ley dice, ti saluto o plena di gracia, o gracia. Entonces dice aquí, plena gracia. Nuevamente, vamos a ir a la Biblia Douay, de Reims, la versión, la Biblia católica en inglés. Dice así, and the angel being come, ¿dónde está? Full on grace, dice, full of grace, llena de gracia, full, llena, of, de, gracia. La Reina Valera dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Veamos el Evangelio en griego, vamos a adentrarnos. Evangelio en griego, akecharitomene. Ya les habíamos leído en la exposición anterior en griego, y les había leído tal cual está este texto en griego. Kecharitomene. ¿Qué significa? Llena de gracia, o gracia plena. No hay nadie, ninguno de los protestantes o de los católicos que te pueda refutar esto.
en todas estas Biblias que hemos mencionado, se encuentra la frase llena de gracia. Él me va a mostrar una fuentecita, una fuente, o tal vez dos, o tres, pero yo le mostré más. Y Biblias canónicas, o sea, del canon. Biblias que están en su casa de usted, señor, en su casa de usted, señora. ¿Y cuándo le dijo el ángel? Y esto es más, porque yo no me voy a pasar al juego de él. Y vamos a ir al griego, claro que sí. Pero lo más importante es entender por qué nosotros decimos que María es inmaculada, sin mancha. Eso significa inmaculada, sin mancha, sin pecado, para los católicos y para la iglesia. Sin mancha, sin pecado. Él nos decía que nosotros le habíamos dicho, o que yo le había dicho, que verdaderamente en este pasaje que había leído yo, en el tránsito María, o en el tránsito de María, en el capítulo 1, versículo 8, que le había dicho que solamente ella no había obrado en pecado, o sea, que ella no había sido pecadora por sus méritos, o sea, no había sido pecadora en su acción. Pero no es así. Vamos a leerle para que se le quede nuevamente en la cabeza. Dice así: celebremos su presencia cuando su madre fue transportada el día que él había preparado a sus elegidos y bien amados, y que no debe nunca dejar de existir. Reconozcamos su presencia para aproximarnos a sus ángeles celestes y a sus elegidos terrestres, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, fieles vivos y muertos. Saludemos a la que ha sido puesta por encima de todas las mujeres, la Virgen sin tacha, la que ha sido puesta, otra vez, la que ha sido puesta, David, por encima de todas las mujeres, la Virgen sin tacha, sin mancha, la Inmaculada Virgen. Y esto vamos a mirar, y esto lo vamos a reforzar. Ya te he dado el nombre del documento. Y ahora vamos a reforzar con el discurso del mismo Martín Lutero. Vamos a ver que en su sermón del 15 de agosto de 1522, la última vez que Martín Lutero proclamó en la fiesta de la Asunción, dijo, y escuchen bien, no cabe duda de que la Virgen María está en el cielo. Como ocurrió, no sabemos. Y ya que el Espíritu Santo no nos ha dicho nada acerca de esto, no lo podemos hacer. Artículo de fe. Es suficiente saber que ella vive en Cristo. La veneración de María está en las profundidades del corazón. Esto está en el sermón del 1 de septiembre de 1522. Ella, dice, es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. En el sermón de la Navidad de 1531. Ninguna mujer es como tú. Tú eres más que Eva, dice. O Sara, bendita sobre toda nobleza, sabiduría y santidad. Esto está en el sermón de la fiesta de la visitación de 1537. Cada uno tendría que honrar a María tal como ella misma lo expresó en la Magnificat. Ella alabó a Dios con sus obras, como podremos entonces nosotros alabarla. El verdadero homenaje de María es un honor de Dios, la alabanza de la gracia de Dios. Ahí está. La alabanza de la gracia de Dios. Y más antes nos decía que era plena en la gracia. La alabanza de la gracia en Dios. María nada es por su propio mérito, sino por el mérito de Cristo, lo que nosotros creemos, lo que está en el catecismo. Nada es por su propio mérito, David Iván, sino por el mérito de Cristo y de Dios. Dios le ha otorgado la gracia plena o la llena de gracia a María Virgen. Y esto lo dice el mismo padre del protestantismo en la explicación del Magnificat en el año 1521. Así que todo lo que nosotros decimos no es mentira, es verdad. El mismo padre del protestantismo creía que María, por mérito de Cristo
y por mérito de Dios tenía esa gracia plena en ella misma. Me va a decir ahora David que no es así. Le estoy dando fuentes reales. Esto es real, esto es palpable. Ahora vamos a analizar un poquito más sobre la Biblia. Vamos a ver que en Lucas 1:28 dirá David Iván, por sus méritos de María, tal vez se le ha designado como inmaculada o plena de gracia. No, no es así, David. En Isaías 7:13 y 7:14 nos decía que el mismo Señor ya la tenía pensada y ya tenía su misión para ella y la tenía predestinada, como ustedes dicen. Entonces, más antes de su concepción, ya la llamaba virgen, y este ángel viene a confirmar lo que realmente tiene María. Llena de gracia, utiliza como un sustantivo, reemplazando el nombre de María. Llena de gracia. Lucas 1:28. Vamos a irnos ahí. Lucas 1:28 para volverle a recalcar David Iván, lo que significa llena de gracia. La gracia, vuelvo a recalcar a todos ustedes los que nos están escuchando, es el poder del Espíritu Santo para redimir todo pecado, para quitar todo pecado. Y cuando decimos llena de gracia, estamos diciendo que tiene toda esa gracia en ella. Y lo que va a decir Isabel es más todavía. Y lo vamos a ver. Lucas 1:28 dice así. 1:28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, salve llena de gracia, el Señor está contigo o es contigo. El Señor está contigo. Está, tiempo presente, continuo. El Señor está contigo. Salve María, o mejor dicho, alégrate llena de gracia, o salve llena de gracia. El Señor está contigo. Y vamos a seguir lo que dice. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor, Dios, le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y reinará, y su reinado no terminará jamás. Isaías 7:13, 7:14 ya nos hablaba de Isaías, de este Mesías venido de esta Virgen, la cual nos dice el ángel que está llena de gracia antes le dice esto, de que ella tenga en su pancita, en su vientre, al Señor Jesucristo. Ya María había encontrado la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un don otorgado de Dios. Es algo que el mismo Dios te da sin merecerlo. Sin merecerlo. Por eso nosotros decimos que María no es por sus méritos que es llena de gracia, sino por el mérito de Dios que se le ha otorgado. La gracia significa eso. Es un don de Dios. Es algo que Dios te otorga para redimir tus pecados y para justificar tus pecados. Si ya estaba pensada desde Isaías 7:14, miren cuántos años antes ya estaba pensada esta Virgen María, ni siquiera había nacido la Virgen María, ni siquiera había sido concebida, y ya estaba pensada como inmaculada, como virgen, sin mancha. Aquí lo confirma el ángel, le dice, llena de gracia antes, y esto tengo que recalcar muchas veces, antes de que llevara en su vientre al Señor Jesucristo. Entonces María ya era inmaculada. Era inmaculada. Es inmaculada. Porque está hablando en tiempo presente continuo. Es inmaculada. Y lo que preguntaba David, muéstrame si lo del pasado se cumplió en el tiempo presente de esa época. Isaías 7:13, 7:14, pasado.
Profecía, Lucas 1:28, tiempo presente de esa época, cumplida. Parte de de toda esa preparación y el cumplimiento se veía en Lucas 1:28. La Virgen María es inmaculada y es llena de gracia, antes de llevar en su seno o en su vientre al Señor Jesucristo. Los cristianos alcanzamos esa gracia o ese limpiar de pecados por creer en Jesucristo mediante el bautismo. Pero María, antes de que el mismo Señor Jesucristo diera su vida en la cruz, ya era llena de esa gracia que a nosotros se nos da por creer y por el bautismo. Adelante, hermano. Gracias, Bori. Gracias, Bori, por tu reputación y tu tiempo. Apaga tu micrófono. Para los que van entrando, apaga ahí tu micrófono, Bori, porque se escucha. Ok, gracias. Para los que van entrando, hemos escuchado ya los dos expositores presentar su refutación, 15 minutos cada uno. Ahora vamos a entrar en lo que es el tiempo de contrarrefutación. Cada uno va a tener 10 minutos de tiempo para su contrarrefutación. Vamos a dar al hermano David que empiece con sus 10 minutos. ¿Listo, hermano David? Totalmente listo. Muy bien. Comienza entonces en 3, 2, 1. Muchas gracias, Pastor Manuel Solí. Gracias, Boris. Primero que nada, estás diciendo un montón de mentiras, amigo Boris. Tú dices que el texto de Lucas 1:28 de la palabra quejaritomene está en un tiempo continuo. ¿De dónde sacaste eso? Yo la otra vez te expliqué, y tú no sabes de griego, la otra vez te expliqué que el texto de Efesios 2:8 está en un activo presente continuo, o también en tiempo continuo está el texto de Mateos 1:25 de y no dio a luz hasta. Ese sí, pero este no, este está en un tiempo. En un tiempo es una acción que se llevó a cabo en el pasado y se hace manifiesta en el presente. En el presente que el ángel le habló a María. Tú dices lo siguiente, que el ángel le habló a María en el pasado antes de que ella tuviera a Jesús. Sí, es verdad. En el pasado, antes de que ella tuviese a Jesús. Podía ser un minuto antes de que ella tuviese a Jesús. Un minuto antes que el ángel le hablara para que ella pudiera tener a Jesús. Una hora antes, un día antes, pero no desde su concepción. Yo te dije que tú me demuestres que ese pasado es en la concepción de ella. ¿Ah? ¿O acaso el ángel le habló cuando ella estaba concebida? Obviamente que no. El texto se refiere a que fue antes de que ella tuviese a Jesús en su vientre, pero no desde la concepción de ella. Entonces, una acción que se llevó a cabo en el pasado, y ese pasado podía, no me refiero a que tenía que ser antes de que ella tuviese a Jesús después, me refiero al tiempo que el ángel le habló. Ese pasado podía haber sido un minuto antes que el ángel hablara a María, un día antes de que ella tuviese a Jesús y que el ángel hablara a María, 3 días antes que ella hubiese tenido a Jesús y que el ángel hablara a María, un día antes que el ángel hablara a María, una hora antes que el ángel hablara a María, o la mitad de un segundo antes que el ángel hablara a María, y no necesariamente en su concepción. Disculpa si tartamudeo, pero independientemente de eso, lo que digo yo tiene base, y yo te presenté eso, lo puedes buscar en la base de terminología sintáctica, de morfología de Heiser, año 2005. Yo te estoy dando fuente. Tú dices que tú me das Biblia, me diste una sola Biblia donde ayudaron los evangélicos, pero yo te di un montón de Biblias católicas y te di padres de la iglesia. El mismo San Jerónimo se retractó de haber dicho llena de gracia. Y te lo voy a demostrar en un momento, pero quiero seguir con esto que tú dices de Lucas 1:28. Es un participio perfecto pasivo nominativo singular femenino, idéntico al de Eclesiástico 18:17 para los hombres agraciados o los hombres piadosos. ¿Acaso tú crees que esos hombres piadosos son inmaculados sin pecado? Y habla de hombres piadosos en presente o personas que están vivas en la tierra, gramaticalmente. ¿Acaso tú crees que los hombres piadosos que están en la tierra son inmaculados sin pecado? Pues claro que no. Te demostré que también, Juan, cuando se dice que el Crecajén está en un tiempo perfecto, cuando él dice que clamó a las naciones, pero eso no significa que él clamó a las naciones desde su concepción. Así que lo que tú dices es una falacia gramatical y de la sucia, amigo. Bueno,
Y te dije, no habla en tiempo continuo, eso es falso, no habla ni en tiempo continuo, no es lo mismo que en Efesios 2:8, no es exactamente lo mismo. Aquí es un participio perfecto pasivo nominativo singular femenino, idéntico al de Eclesiástico 18:17, que se usa la misma palabra, quejaritomenos. Y tú dices quejaritomeno, está mal decir quejaritomene o quejaritomeni, mentira, porque hay muchos eruditos católicos que lo presentan como quejaritomene, igual que la palabra haris, que otra gracia, puede ser charis o haris, depende del diccionario, no implica si está equivocado en cómo lo pronuncias, amigo Boris, por si usted no lo sabe. Incluso hay páginas católicas que lo presentan como que charitomene, y obviamente no me voy a andar enfocando en eso, a mí me interesa el significado. Tú también nombras nuevamente a Lutero, pero a ti solamente habla de lo que te conviene. Y claro, María ahora inmaculada, sin pecado, y todos los santos que están en el cielo están sin pecado, porque yo no soy Luis Toro cuando él dijo que en el cielo hay personas con pecado. Yo sé que en el cielo todos son inmaculados. Eso es lo que está hablando Lutero. Y bueno, y si es que Lutero, imaginemos que creyó, y obviamente yo presenté que él creyó en la inmaculada alma de María, pero no en su carne. Pero es claro, yo también creo que María fue una tremenda sierva de Dios y la amo y la respeto como cristiano evangélico, pero tú no lees lo que te conviene. ¿Por qué no lee lo que él dijo en su sermón de 1538 de Martín Lutero, donde él dijo lo siguiente: María ha sido concebida en pecado, así que tú lees lo que te conviene y no todo. Bueno, ahora tú me dijiste, yo te doy Biblia, y me diste puras Biblias católicas, que Biblias católicas, yo te estoy dando Biblias católicas también, pero que te contradicen. Tú hablas de Biblias católicas que te dan el favor, y solamente de hablarte de la Dios habla hoy, donde participaron evangélicos, pero solamente una, evangélico ecuménico. A mí no me interesa lo evangélico ecuménico. Por ejemplo, también me hablaste de traducciones gringas. Muy bien, yo te voy a darte la traducción principal de Estados Unidos de la Iglesia Católica, que dice muy favorecida y no llena de gracia. Por ejemplo, el profesor erudito católico Alonso Scockel, el cual es mucho más conocedor que tú, de la Universidad Instituto Bíblico Pontífice de Roma, en su Biblia española y en la del Peregrino, en dos Biblias, traduce quejaritomene de Lucas 1:28 como alégrate, favorecida. Y te repito, la palabra salve es una mala traducción de Jerónimo. Salve en el original no es salve, en el original es caire, que es alégrate o alegría, y en mi posición di partes del Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI, donde ellos dicen que caire significa alegría. Eso tú lo puedes ver en la Concordancia Strong, lo puedes ver, Concordancia Strong, Enciclopedia Vine, muy buena concordancia y muy buena enciclopedia, incluso la enciclopedia en la interlineal del sacerdote católico Guillermo Juneman, que es un erudito en griego, que sabe mucho más que tú. Bueno, incluso la Biblia Católica de Jerusalén de 1985 traduce quejaritomene de Lucas 1:28 como regocíjate, tú que disfrutas del favor de Dios, y no como llena de gracia. También la traducción del sacerdote Guillermo Juneman traduce quejaritomene en Lucas 1:28 como alégrate, agraciada. Tremendo erudito católico de griego, y no dice lo mismo que tú, Boris, qué raro. Igual la Biblia Católica Latinoamericana, ediciones 41, ediciones Paulina, traduce quejaritomene en Lucas 1:28 como alégrate, tú la favorecida. Muy similar a la Biblia Reina Valera, y no te estoy dando Biblia evangélica. Te di la Biblia evangélica, te doy miles, pero te estoy dando Biblias católicas que te contradicen. Juan Damasceno, padre de la iglesia, tú no has presentado ninguno, solamente a Jerónimo, y quizás me pueda presentar otro más, pero no me va a hacer ningún daño. Y te voy a presentar más adelante donde Jerónimo se retracta y termina traduciendo altamente favorecida y no llena de gracia. Por ejemplo, San Juan Damasceno, en su libro 2, capítulo 2, cita a Lucas 1:28 como altamente favorecida. Tú dices altamente, significa que está totalmente llena de gracia. Bueno, el sacerdote católico Juneman, en Eclesiástico 1:18-17, en Eclesiástico 18:17, traduce a esos hombres piadosos como llenos, agraciados o muy agraciados. Te demostré que el Papa Juan Pablo II dijo que en Efesios 1:6 se habla del verbo jarito, y el mismo verbo que es la raíz de quejaritomene, en un sentido de llenar de gracia, que todos los cristianos estamos llenos de gracia, pero eso no significa que seamos inmaculados sin pecado, Boris. Está haciendo pura, con todo el respeto lo digo, pura falacia. Bueno, el mismo San Jerónimo se retractó, se dio cuenta de su error de haber traducido llena de gracia en la Vulgata latina.
Y terminó diciendo que 2 minutos. Jaritomene Lucas, gracias, y terminó diciendo que Jaritomene Lucas 98 como altamente favorecida. Eso lo encuentran en su carta 23 Autequio. Estoy dando fuentes. También la principal Biblia gringa. Tú me diste una Biblia católica de Estados Unidos, yo te doy la principal, que es la Biblia católica New American Bible. Disculpen si pronuncio un poco mal el inglés. Principal Biblia de la Iglesia Católica en Estados Unidos, Norteamérica. Traduce que Jaritomene como salve, favorecida. Ahí sí se equivocó, pero traduce favorecida. Ahora, y te puedo dar muchos más, te presenté muchos más. Te quiero explicar algo. La palabra llena de gracia para mí no es la peor traducción ni la quito. Pero el mismo Guillermo Juneman y el Papa Juan Pablo II dicen que en Efesios 1:6 se puede tomar como llenos de gracia a todos esos que están ahí, porque es en sentido de llenar de gracia, y eso no significa que sea muy inmaculado, y te lo presenté, y si tú me dices mentiroso, está echando a perder toda la posición que yo dije y que yo di fuente. Bueno, la traducción es Keiselton proseutin ipen, heiris, que Jaritomene kukirios metasú. Ahí no aparece la palabra griega pleromas o pleres, no está en el original, así que no se puede traducir como llena de gracia. Y la palabra jarito, ahí no es charis es gracia, se traduce gracia, pero que Jaritomene es jarito, que es favor o favorecida. Y te demostré que las mismas Biblias católicas lo dicen así. En la concordancia Strong, en el número 2962 también. Perdón, no, ahí está hablando de Quirios, pero la Strong también lo reconoce. Ahora quizá mi amigo católico va a dar nuevos argumentos y hablar muchas cosas, pero yo ya no lo puedo refutar. Pero él no ha demostrado y se ha hecho el tonto con lo que dijeron los papas, con todo el respeto lo digo máximo del mundo, tampoco ha dicho lo que dijo San Agustín, lo que dijo Tomás de Aquino, lo que presenté de Orígenes. Tiempo. Así que muchas gracias. Bueno, no tengo más tiempo, ni modo, tengo mucho más argumentos. Gracias. Amén, David. Gracias. Para los que van entrando, este debate ha sido acerca de la Inmaculada Concepción de María. Ya queda solo un tiempo más, el cual va a tomar Boris sus 10 minutos de contrarrefutación. ¿Listo, Boris? Listo. Preparado. Comienza tu tiempo en 3, 2, 1. Adelante. Bueno, hemos escuchado hablar todo este debate de solamente un versículo y un pasaje de la Biblia. Vamos a ir al griego. ¿Y esto me he guardado para el final? Sí, como una estrategia, sí. Para que ustedes se den cuenta de que todo lo que ha dicho ha sido rebuscado. Ha sido, qué sé yo, no sé cómo podría decirles. Ha sido rebuscado por nuestro amigo. Pero vamos a ver lo que significa realmente la palabra quejaritomeni. O quejaritomeni. Este versículo vamos a dar y luego vamos a completar con otro versículo. Y con esto vamos a hacer un jaque mate para terminar. Quejaritomeni es un participio pasivo perfecto, David. Quejaritomeni es un participio pasivo perfecto. Significa que alguien la favoreció con la gracia de un modo permanente de perfección. De acuerdo a los diccionarios de gramática griega, este tiempo verbal implica la perpetuación de un resultado permanente o de una acción que se ha completado. Por tanto, David, el diccionario demuestra claramente que las palabras que dijo el ángel eran para siempre, pues la llamó, y es lo que te decía, David, permanente, para siempre. Las palabras que dijo el ángel, David, es para siempre, es permanente, o de una acción que se ha completado. Por lo tanto, este diccionario nos ha demostrado que el ángel la llamó siempre colmada de gracia. Esa es la traducción real, la siempre colmada de gracia. ¿Qué es lo que significa quejaritomene o quejaritomeni? Por tanto, es decir, que no estaba en gracia de Dios, significaba negar lo que el mismo Dios mandó a decir al ángel y por tanto negar lo que dice. Este participio pasivo perfecto
es permanente y para siempre, David. Te estás equivocando. Se ha equivocado muchas veces, tratando de dar fábulas, tratando de dar, qué sé yo, sus argumentos falsos, totalmente. Para mi punto de vista, totalmente falsos. En las traducciones griegas, en los diccionarios de habla griega y la concordancia también, van a encontrar que esta palabra, keharitomeni, es un participio pasivo perfecto, perfecto y permanente, o sea, para siempre. Las palabras que el ángel pronunció fueron llena o completamente de gracia, o plenamente en gracia. Eso ya lo habíamos visto. Lucas 1:28. Eso es lo que nos dice claramente el ángel del Señor, mandado y enviado, ¿por quién? Por el mismo Dios. Porque los ángeles son emisarios, son mensajeros, y vino a entregar un mensaje de parte de Dios a María. ¿Y qué le dijo al entrar? Keharitomene, llena de gracia. Participio pasivo perfecto en griego. Participio pasivo perfecto y permanente, para siempre. Entonces, todo lo que he explicado, ha tratado de decir con este pasaje, y simplemente se ha enredado en este pasaje, y muchas veces lo hemos visto enredándose, y hablando solamente de este pasaje, ¿por qué? Porque quiere desvirtuar a la Virgen María de ser llena de gracia. Yo les he dado Biblias enteras con nombres que la mencionan, y la mencionan muchas veces. Ahora vamos a ver, y este es el segundo argumento que jamás me ha podido refutar, Lucas 1:42. Lucas 1:42 complementa lo que dice el ángel acá, porque es en el mismo capítulo. Y miren lo que dice Lucas 1:42, el Espíritu Santo. Esta vez vamos a escuchar de la boca de Isabel, pero poseída por el mismo Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo. Ya nos había hablado el ángel y le había dicho a María, llena eres de gracia, o llena de gracia. Ahora vamos a escuchar a Isabel, o sea, al Espíritu Santo mediante Isabel, obrar en ella las palabras correctas que se le da a la Virgen María, que estuvo sin mancha. Miren, dice de esta manera, y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres, y eso se le saltó a David. Eso se le saltó y nunca explicó. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque aquí claramente te está diciendo que es bendita entre las mujeres. Entre el género femenino, David, del cual tú hablabas, María es bendita. O sea, que no tiene ni una pizca de maldad, que no tiene ni una pizca de maldición en ella, sino más bien que es bendecida por Dios, de buena. ¿Desde cuándo? Desde su concepción. Porque dice entre las mujeres, entre chicas, entre bebés, entre adultas, entre mayores, entre abuelitas, es bendita la Virgen María. Entonces, desde su concepción, María es bendita, que es keharitomeni, llena de gracia, como el ángel ya lo decía. ¿Qué más podemos acotar a esto? Si les hemos presentado Isaías, les estamos presentando Lucas. Hemos hablado también en la primera exposición de Efesios lo que nos decía él, que estaba predestinado, o mejor dicho, estaba destinado el destino, valga la redundancia, para aquellos santos que tenían la gracia de Dios. Imagínense, para aquellos estaba destinado la vida eterna, para los santos de Dios, esos alejados de Dios, esos elegidos por Dios. Y María, que es la madre del Señor, no solamente tiene gracia, lo que los santos tienen, sino que está llena de gracia. Los santos lo han obtenido por Jesucristo y por creer en Jesucristo y por bautizarse. María lo tenía antes de que Jesucristo diera su vida en la cruz. Ya era llamada por el mismo Señor, por eso envió a su ángel a decirle este mensaje: llena María, eres de gracia.
O sea que no hay ni una pizca de pecado en ti, como lo dice en Lucas 1:42, bendita entre las mujeres, entre el género femenino es bendita. Y vuelvo a recalcar, les estoy dando Biblia, les he dado otras fuentes, les he explicado del griego y en una forma sencilla, no me he hecho bolas como él, no he ido diciendo fábulas, he ido picando por aquí y por allá. Les he dado a Martín Lutero lo que decía de esta virgen. Decía que ella era inmaculada, sin mancha. Les he presentado un documento de la tradición de la Iglesia Católica del siglo número 2. Este documento estaba escrito el siglo Dos número 2, minutos. pero de acontecimientos que ya habían pasado en el siglo 1, porque vemos, y yo siempre les he recalcado desde la primera exposición, que la tradición oral es la fuente de la escritura. Esta tradición, tenía que haber una tradición para que esto fuera escrito, y así fue. El tránsito de María fue escrito en el siglo número 2 hasta el siglo número 3, pero más antes de eso ya había una tradición. ¿Y qué creían? San Irineo de León, ¿qué creía? ¿Qué decía? Que María era inmaculada desde su concepción. Era pensada desde antes incluso de su concepción. Irineo de León. Entonces, vamos a encontrar que en todos los libros de la patrística, y les voy a mencionar a los santos, porque por si acaso él nos quiera pedir fuentes fidedignas y todo lo que él dice, dame fuentes, pues le voy a dar las fuentes. Odeodato I, Bonifacio V, Honorio I, Severino, Juan IV, Teodoro I, San Martín I, San Eugenio I, San Vitaliano, San León II, San Benedicto II, San Juan V, Conón, San Sergio I, San Juan VI, Juan VII, Sicinio, Constantino, San Gregorio II, Gregorio III, San Zacarías, Papa Efecto, Esteban, Esteban II, San Pablo I, Esteban III, Adriano I, San León III, Esteban IV, Pascual I, Eugenio II, Valentín, Gregorio IV, Sergio II, León IV, Benedicto III, Nicolás I, Adriano II, Juan VIII, Tiempo. Mariano I, Adriano III y así sucesivamente. Gracias. Gracias. Bueno, hemos presenciado un debate de altura acerca del tema la Inmaculada Concepción de María. Restan y suman, sacan sus conclusiones para que pues cada uno llegue a una sana interpretación y juzgar sanamente este debate. Vamos a finalizar ya con 2 minutos de cada exponente para despedirse. Voy a dejar a David con 2 minutos para que se despida y después sigue Boris con 2 minutos para despedirse. Adelante, David. Bueno, muchas gracias, Pastor. Gracias, Boris. Bueno, muchas gracias a los que vieron el debate. Vean las fuentes que yo di. Me parece sucio cuando la gente empieza a dar argumentos cuando ya no se le puede refutar porque saben que ya no les puedo desmentir sus mentiras. Yo lo único que les digo es que muchas gracias. Y vean, en la base de datos de morfología sintáctica de Heiser año 2005, ahí está toda la gramática que di. Yo di fuente. Él habla de diccionario y eso no está en los diccionarios reales. Eso es pura mentira. Pero muchas gracias. Muchas gracias y quiero mandar un saludo al hermano Dani Córdoba. Y bueno, y también a los hermanos que están aquí, a seguidores de Jesús viendo el chat, y a todos mis hermanos que están en el chat. Muchas gracias, Bori, gracias, Pastor Manuel Solí. Bueno, y se vendrán más debates. Ahora me tocará a mí terminar. Muchas gracias, pero yo refutaré, yo no daré nuevo argumento. Adelante, Pastor, adelante. Adelante, Pastor, adelante. Su micrófono está apagado. Gracias, David. Adelante, Boris, con tus 2 minutos.
Ok, muchas gracias tengan todos ustedes y pues ha sido un honor el estar acompañándoles durante todos estos minutos a ustedes. Y pues bueno, ustedes ya se han dado cuenta de todo lo que ha sucedido en este debate. Es por demás de mi parte decir que, bueno, las fuentes y todo eso, ¿no? Ustedes vayan revisando este debate poco a poco, parte por parte, quién está hablando bien y quién no está hablando bien, quién solamente se ha centrado en una cosita y quién ha dado más de exposición y verdaderamente quién ha expuesto la verdad. Bueno, esto ha sido muy lindo el compartir con David Iván. Muchas gracias también al señor Solís por acogernos en este su canal, en esta transmisión. Y pues ha sido, como yo les digo, un honor de mi parte el poder haber compartido con ustedes, profesamos, aunque el tiempo verdaderamente va en contra de nosotros, pero hemos sacado los argumentos más extraíbles posible y más entendibles para toda generación, hemos expuesto de esta manera. Gracias y que la paz del Señor los bendiga. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre todo el mundo y sobre todo el universo. Mi nombre es Boris Soto y pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco. Gracias. Gracias, Boris. Bueno, hermanos y amigos, hasta aquí hemos llegado con esta transmisión. Le damos gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Doy gracias a David y a Boris por considerarme yo pues poder moderar este debate y hacerlo en este canal. Gracias les doy a ambos y también pues a todos los que estuvieron viendo. No se le olvide, hermano, a compartir este debate para que sea de más bendición para que sea de bendición para otras personas también y pueda pues llegar a los oídos de la gente que necesitan escuchar estos debates para que la verdad sea siempre revelada. Gracias a todos, así los despedimos, ha sido un gusto y será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Oye,